El tango, la voz, el universo de todos. Bueno, y aquí estamos, hemos desencillado por un momento nuestras mulas con Miguel García Urbani. Estamos tratando de iniciar acá un fueguito y seguir con estos relatos mientras nos acompaña nuestra oyente Selva, justamente, que al 70-705, mientras nosotros estamos aquí en la intemperie, en medio de la cordillera, haciendo nuestra tarea, nos escribe diciendo, saludándonos, nos dice: hola muchachos, y nos habla de la cueca Las Dos Puntas, donde justamente habla de las dos familias del arriero. Dice: soy una fiel oyente. ¿Alguien será tan fiel?, nos pregunta Selva, y se ríe. Mire, como arrieros que somos, no nos preguntamos, cuando le damos el arre a nuestra arria de mulas, no pensamos en lo que queda atrás. No pensamos en el tema de la fidelidad. Justamente es algo que no está demasiado presente en nuestras demandas amorosas o sentimentales. Somos hombres y espíritus libres. Sí, a fuerza de sernos infieles, las mujeres han logrado que nosotros tengamos una cierta libertad que ya no nos importa. A nuestra mula somos fieles. Es cierto, porque es la que nos lleva por la cordillera esta noche. La cuidamos más que a nuestra madre. Es cierto. Saludo rápidamente a gente que nos menciona en Facebook. Saludemos, Miguel. Oscar, hagamos un programa dinámico. Vamos, ritmo. Cierto, Matías. Pupi Palero. Hola, Pupi. Pochi Zimmerman. Hola, Pochi. Emilia Serrano. Puchi. Karina Maranesi. Juan Florencio González. Hola, Juan Florencio González, ¿cómo estás? Beatriz Laila. Cristina Rigui, que nos escucha desde Barcelona. María Elena Agradano. María Elena Sánchez Calvo, Ceci Funambulesca, ajá. Rubén Lloveras, querido amigo, siempre haciendo equilibrio. La Pato Rodríguez, Guillermo Olarte, Mónica, Anita Cuadros y Ana Coreta. Bien, bueno, gente, algunos conocemos, otros no tanto, otros los conocemos nada más que de nombre, ya son nuestros amigos. Es cierto. Nos acompañan en cada viaje que hacemos. María de los Ángeles también nos saluda. Ángeles Acosta también. Y ahora enseguida vamos a dar la lista de gente amiga nuestra de Chile, que son un montón. Y enseguida damos los ganadores, ¿sabes? De las chicas de Chile. Ah, claro, es cierto. Yasna, que es una, Juanita, María, Janet. Son nombres muy habituales. La Geraldine. Sí, es cierto. Son nuestras amigas del otro lado. Claro, porque tenemos otro programa en Chile. Exacto. Como buenos arrieros. Que se llama Un Guaso Meditabundo. Un Guaso Meditabundo, tal cual. Y ya hablamos con otro tono, incluso. Claro, y bueno, nos vamos Es el mismo programa, ojo, es el mismo programa. Mire, don Reina, vamos a terminar esta historia de los arrieros, porque ya sabe cómo tenemos el traste tanto andar por la cordillera, ¿no? Esta mula está un poco dura. Mi mulita sillera, ¿cuál es esa? Bueno, no me acuerdo. Veo que corren, pero no logran galopar. Claro, es cierto, afortunadamente. Aquí en el cuento, buenas noches, alguien manda un mensaje. El Marucho de Juan Draghi Lucero en realidad es el hijo del arriero. Ya habíamos dicho que el Marucho era ese que va delante de la tropilla, un poco interpretando los mensajes tanto de los animales, de la naturaleza. Es el tipo que va arriesgando un poco el camino. Hay un relato se me va a terminar el tiempo, pero lo quiero decir, de un inglés que recoge Paulo Lacoste, que parece que hizo varios viajes entre Mendoza y Santiago, yendo con los arrieros, obviamente, porque estuvo en la terminal esperando un montón de rato y resulta que le vinieron con la noticia de que los colectivos no existían. ¿Cómo que no existen? Si lo estoy esperando desde temprano y tengo el boleto. Alguien le había vendido un boleto. Sí, del Tachuapa. Del Tachuapa, y resulta que no se da cuenta que es el 1700. Claro, todavía no se había inventado el colectivo siquiera. Pero bueno, yo estoy esperando. Bueno, la cosa es que este inglés hizo varios viajes y entre las cosas que le llamaban mucho la atención era que el Marucho arrancaba el viaje a las 5 de la mañana. Claro, tempranito. A las 5 de la mañana y a las 4 de la tarde
a las 4 de la tarde detenía la marcha. Es lo más lindo de la tardecita, decía uno, cuando todavía podemos... Debía detener el arria de mulas a las 4 de la tarde para que los animales se secaran. Claro, por el sudor, la transpiración. Porque si llegaban sudadas, como noche, hubiésemos hecho nosotros, claro, a las 8 de la tarde, sí, digamos, con el frío, la brusca caída de temperatura, se le morían todas. Claro, claro. Todas, las 10.000, digamos. Había que secarlas, además, sacarle las monturas, secarlas, entonces, cepillarlas. En lo más lindo de la tarde, cuando el solcito pegaba más, decía, aquí termina el camino. Terminaba el camino ahí. Esto es un dato que me pareció muy, muy revelador. Hacían ahí todo su campamento, sí, sus fuegos, sí, y preparaban el arria para el otro día. Y darle de comer a los animales. Exactamente, pero tenían esa precaución los hombres, sabían leer la naturaleza incluso en esto. Bueno, y dice Draghi Lucero respecto del marucho, habla aquí, lo está describiendo, dice: Marucho, con la cabeza ardiendo, salió a descaminar pasos por el callejón. Lo bandeaban los desasosiegos. Veía luces buenas y malas, mantos de la noche que apresaban a secretos. Alguien lo llamaba. Detuvo sus pasos. Cristalina voz, como cantando y en música, decía: sepa el forastero de mi saber escondido, veo en sufrida mañana raro premiar y un castigo. Lo clavaron en el suelo las oídas palabras. Rodaban al son de guitarra encantada. Muriendo amorosa madre, encomendaba a su hijito, favor y amparo pidiendo en lo amargo del camino. Mal arriero lo llevó para ser por él servido, halló rigor y trabajos para dar riqueza a un rico. De él hablaban un embrujado cantar, escuchó pidiendo a su corazón que se apaciguase. Guadaña es menguada luna, muerte anuncia en triste fin, tu estrella siempre apagada tendrá un vivo relucir. Si apelas a tus palabras a provechoso mentir, verdades hay muy malignas, mentiras con noble fin. Si aprovechas tu ocasión, ganarás dulce vivir. Es parte del relato El hijo del arriero, de don Juan Draghi Lucero. Como si fuera renegando del destino de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión. Va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta. Un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgado del cielo, tendida del sol. Como a veces resulta la vida, sin pena ni herida, sin sombra ni amor. El viento va en la cañada, con gusto a tierra mojada. Se ha desatado de repente una tormenta y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta dan bufidos de contentos como con ganas de andar. Viene del canto del tero un saludo al aguacero.
Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Lamparay, viejo buey lomovero, callado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata el camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde irás, buey overo? Que no te siga el boyero. Y la pampa es un verde pañuelo colgada del cielo que quiere llorar. Este es un tema que me sale muy bien a la guitarra, ¿eh? Sí. No tan bien como a Brian Chamuleirón, como acabamos de escuchar, ¿no? Aguacero Sí. se llama de Cátulo Castillo. Exactamente, que es realmente muy lindo. Y le sale muy bien a Oscar Reina la parte en realidad la única que sabe de Aguacero, que es esta. Torrón. Sí. El final. Muy, es muy bien. buenísimo. La Además, verdad. porque después de eso vienen los brindis. Sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Él está todo el tiempo, mientras canta Chambuleirón, mirándolo. Y cuando ve Chambuleirón le blanquea los ojos como que va a terminar, él hace... Claro, claro. Es muy Aparezco. bueno. Bueno, un saludo al querido amigo Gabriel Fidel, que dice que muy bueno el programa y recordar el arriero. De nuestra cultura centralista siempre habla mucho del gaucho, pero poco del arriero. Eso es cierto, y también lo menciona no solamente el Pablito Lacoste en su estudio, en su ensayo, sino también Draghi Lucero hace referencia a esto en más de una oportunidad. Nuestra literatura, la gauchesca, digamos, pensamos en la espesura cultural, el espesor cultural de nuestra literatura primera, tiene que ver con la gauchesca del Río de la Plata. Y obviamente, ¿cuánto más rico sería haber contado cosas de los arrieros de los Andes, ¿no? Estamos refiriendo a 300 años de historia, un poco más tal vez, de intensísima comunicación. Bueno, la cultura se construye todos los días, a diario y a través de los años, al punto que hoy mismo estamos también hablando de los arrieros. Exactamente. Bueno, Claudia Ferrari también nos saluda en Twitter, y Alex G, al igual que Gustavo Martínez y Lucho Villegas. Todos ellos están escuchando un Reo Meditabundo y agradecen la temática. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan en la noche de Niwil. Estamos hasta las 12. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a recordar a un gran músico que residió en Europa durante más de 40 años, donde hacía sus recitales, fabricaba instrumentos, componía, ofrecía conciertos. Este hombre había nacido en la quebrada de Humahuaca y es uno de los últimos y máximos representantes de la cultura andina a nivel mundial. Uña Ramos, de él estamos hablando, este hombre que debutara en 1971 con el disco El arte de la quena y que a lo largo de su carrera grabara montones de discos, y solamente en Japón vendió más de 10 millones de discos. Sí. 10 millones de discos vendió Uña Ramos en Japón, donde era venerado como un autor extraordinario. Nosotros tuvimos la enorme suerte de poder charlar con él y nos dejó este recuerdo. Bueno, es muy simple. Yo fui un chico como todos los otros, un niño,
a donde, bueno, a los 4 o 5 años siempre estamos jugando con algo. Bueno, mi juguete fue una quena que me talló, me la hizo mi padre, y eso fue para mí mejor que una pelota de fútbol o cualquier otra cosa como los juguetes para los niños. Y después, bueno, empecé despacito a sacarle sonido, y con algunos amigos de mi padre, de nacionalidad bolivianos también, porque mi padre nació en Santiago de Cotagaita, en Potosí, Bolivia. Y bueno, mi madre, ustedes la conocen, es de la familia europea, Ramos Ontiveros, mi madre. Y bueno, nos llevamos muy bien hasta 5, 6 años, 7 años. Bueno, esa es una parte de mi niñez. Bueno, yo conocí antes otra gente que vino a Humahuaca, a mi pequeño pueblito, Carlos Vega y María Eisenstein, que eran unos musicólogos que llegaron a Humahuaca para tomar datos de gente que tocaba la música tradicional. Entonces ahí conocí a esta gente y fue mis primeras aventuras de tratar de grabar en alámbrico. Eso está ya, debe estar en alguna parte en Buenos Aires. Me gustaría saber a dónde está, porque ya el carnavalito, por ejemplo, está ya en los libros. Fue eso en los principios de mi niñez también. Y después, bueno, a los 7, 8, 9 años empecé a trabajar un poco las gamas de la música, y a los 11 años y medio me permitieron partir mis padres a Santiago del Estero, a donde conocí a Bailón Peralta Luna, un gran musicólogo también, director de la Academia El Rancho, que a donde aprendí a danzar, a bailar la música tradicional argentina, completamente. Y después, bueno, a cambio de eso yo daba clases de quena, porque todavía este instrumento no era muy conocido en esta región. Y fui muy contento porque hacíamos un cambio de tradición musical con muchos alumnos que eran ya mayores que yo. Y bueno, eso no me molestó porque hice el conservatorio, hice mis estudios en la escuela y terminé mis estudios ahí, y bueno, hasta ahí 18 años. Le recordamos a la audiencia de Radio Niwil que estamos conversando con el gran músico argentino, el aerofonista Uñe Ramos. Uña, cuando usted ha tenido la oportunidad de tocar en grandes escenarios o de triunfar en sitios exóticos para nosotros como el Japón, o de pasearse por Francia, por Alemania con su música, esos años de la infancia, ¿de qué modo están presentes cuando usted estaba en contacto con ese paisaje original y la música formaba parte o integraba ese paisaje? Bueno, es muy simple. Es Miguel, ¿no? Que sí, hablando. Sí, bueno, Miguel. Es muy simple, Miguel. Mi sueño fue siempre viajar. Y entonces cuando tenía que ganarme la vida, bueno, yo hice mis estudios, fui radiotelegrafista del Ministerio de Telecomunicaciones, y bueno, después, bueno, no paré de tocar la quena, no paré de hacer música. Y un día cuando tuve la oportunidad de grabar, entonces me preparé para tener algo para viajar, y había que hacerlo porque era yo un enviado para presentar mi música, hacer conocer mi música, mi inquietud cultural de nuestro país. Y así empezó, que alguien tuvo confianza en mí y me hizo grabar en Argentina, en Buenos Aires, hace ya más de 40 años, 43 creo. Estoy en la misma grabadora donde mis compañeros fueron Astor Piazzolla, Vinicio de Moraes, toda esa gente que ya no están más. Y bueno, es el destino. Y estuve muy contento de representar una casa pequeña grabadora de Argentina. Está hablando de Trova, ¿cierto? Sí, usted la conoce. Y bueno, tuvieron confianza, y bueno, yo me fui con 2 LP a Francia, invitado por un
una gran casa, de todas maneras, no sé si está todavía el nombre, yo creo que se lo puede decir, Paté Marconi. Sí, cómo no. Y tuvo confianza conmigo y trabajamos muy bien, y después a los 9 meses volví a Buenos Aires a grabar un tercero LP, porque llegué justo que la gente les interesaba mi sonido y el tipo de música que yo había empezado así muy loco con cosas con instrumentos electrónicos. Bueno, como tenía muy buenos músicos que me acompañaron aquí en Buenos Aires, creo que hice un buen trabajo, y eso lo presenté mucho tiempo en Francia, llegando a conocer otros artistas conocidos en Europa, en América, Japón. Denos algunos nombres, porque se nos corre la baba acá cuando nombra a Piazzolla, a Vinicius de Moraes. Bueno, sí conocía, bueno, a mucha gente, al italiano que cantó La Pianta del Té, todo, y bueno, conocí a Simon Garfunkel en una época que empezamos a trabajar el Cóndor Pasa. Así fue que empecé la pequeña monedita, a guardarla para poder vivir en un país como de la Europa, la Francia. Y bueno, como ellos, estaba mucha gente de Tokiko Kato de Japón, que cantaron mis temas, que cantaron, pusieron letra en japonés. Bueno, eso fue ya otra suerte que tuve, y que podía ir a hacer grandes tournées en todo el mundo. Uña, ¿le sorprende la llegada de su música, de sus composiciones a un mundo tan lejano, exactamente, ¿no? Como el japonés de su música? No crea que podría sorprenderme, porque en Japón el tradicionalismo es muy fuerte. Tenemos la flauta, que es japonesa, que se parece a la quena. Viene de muy lejos eso, porque el bambú es caña también. Entonces tiene un instrumento que se llama shakuhachi. Es un instrumento que tiene 5 agujeros, como las quena, como las ancianas precolombianas en Sudamérica. La quena, la primera quena, tenía 5 agujeros pentatónicos. Es por eso que se parece el sonido. Y cuando evolucionamos, claro, en Perú se empezaron a hacer quenas con grandes flautitas como Hugo Chávez, Antonio Pantoja. Y bueno, en Argentina mi padre me decía que para hacer más música más complicada hay que agregarle un agujero más. Entonces ahí fue que empezamos a buscar muchos grandes luthier argentinos, como Arnoldo Pinto, y había otro chico, Cebrando, grandes fabricantes estaba otro chico de Villaluro, Enrique Vanini. Vendieron muchísimas quenas en Buenos Aires. Yo las vi y me regalaron quenas para que yo trabaje también con esos instrumentos. Pero yo continúo a construir mis instrumentos. Usted sabe, yo fabrico mis instrumentos actualmente, y hace muchísimos años busqué el sistema que me aprendió mi padre. Entonces yo hago mis quenas. Tengo quenas en si bemol, que son muy peligrosas para los guitarristas, y tengo quenas en fa sostenido menor, en la, en sol, y en mi. Bueno, cuando llegamos a hacer una cosa profesionalmente, estamos obligados a pulir el instrumento, y de esa manera llegué a tocar con orquestas en Alemania, toqué con filarmónicas, y ahí estoy muy contento de no tener problema de afinación, que es lo más difícil en una quena, en un instrumento pentatónico. O yo me equivoco, no debo decir pentatónico ahora, porque yo puedo tocar la cromática, todo con una quena, y eso le digo gracias a los consejos de mi padre.
padre le transmitió toda la, digamos, casi es una ceremonia esto de armar su propio instrumento, ¿no? Sí, y yo casi nunca termino de afinarla, siempre estoy retocando mis instrumentos, y bueno, eso es una ventaja muy grande porque el material es muy frágil, es la caña. Entonces llegué a fabricar en madera. Ahora tiene otra posibilidad, las quenas, por ejemplo, el cambio de temperatura en algunos países como en África del Norte es terrible, la calor, y en Rusia está menos 37, en Novosibirsk, claro, o Kemorovo son menos 35, entonces esos instrumentos sufren, y entonces hay que pensar siempre que un instrumento hay que tenerlo guardado, o si no, fabricar un instrumento que va y que no varía su sonido ni la afinación. Claroscuros del alma apasionada en tango.